A los 5 años y 10 meses, el reloj del universo se detiene para ti. Es el descenso de la fuente original a tu mente. Un fragmento real de Ava instalándose en tu arquitectura humana. Los operativos de Caballo de Troya lo llaman el piloto. Un procesador de alta fidelidad que no juzga, que no interfiere, solo observa, guarda tu memoria y espera respetando cada una de tus decisiones. Bienvenido a la disección de la chispa divina. La prueba de que nunca, ni por un segundo, has estado solo. Imagina por un momento que hay un reloj invisible, un reloj incrustado en la mente de cada persona desde el mismísimo instante en que nace. Un reloj que no perdona ni un segundo. Exacto. Y resulta que exactamente a los 5 años y 10 meses ese reloj llega a cero. Y en ese preciso milisegundo ocurre algo increíble. Un fragmento literal del creador del universo se descarga y se instala en la cabeza de ese niño o niña para siempre. Es una barbaridad de premisa, sí. O sea, esta es la visión tan radical que vamos a explorar hoy a fondo. Y ojo, porque quien nos escucha tiene que saber que esta inmersión busca que se queden hasta el final, porque el tema central, esa chispa divina, afirma que absolutamente todo ser humano, sin importar lo que crea o los errores horribles que cometa, ya tiene garantizada la inmortalidad. Y bueno, es un punto de partida monumental. Por eso creo que es vital aclarar nuestra misión de hoy desde ya. No estamos aquí para validar ningún dogma religioso. Ni muchísimo menos. Claro, ni para convencer a nadie de una fe en particular. Nuestra tarea hoy es puramente analítica. Vamos a diseccionar la arquitectura filosófica de los textos extraídos de la saga Caballo de Troya y sus documentos anexos. Eso es. Una estructura que, bueno, te guste o no, desafía absolutamente todo lo que las religiones tradicionales nos han enseñado siempre sobre la vida y la muerte. Esa imparcialidad es clave en nuestra exploración de hoy. Porque lo que vamos a tratar no deja a nadie indiferente. Si la gente que está al otro lado nos acompaña hasta el final de esta inmersión, no solo va a descubrir cómo funciona ese reloj biológico. Sí, el reloj de la conexión con lo divino. Exacto, sino también el destino cósmico final que le espera a la humanidad tras la muerte. Y ya adelanto que ese destino está a años luz de la típica imagen súper aburrida de estar sentados en una nube tocando un arpa. Totalmente. Es que hablamos de una evolución que roza la ciencia ficción pura y dura. Literal. Pero claro, a ver, para entender el final del viaje tenemos que empezar por el pasajero. Los textos hablan mucho de un fragmento divino. Pero, ¿qué es exactamente? Porque entiendo que en estas fuentes manejan varios términos técnicos. Sí, hay varios y es fundamental no confundirlos. Antes de continuar, hacemos un breve paréntesis. Queremos recordarles que este podcast no sustituye leer la obra de J.J. Benítez. Si aún no tienen su ejemplar, lo pueden conseguir en el link de la descripción. Además, para que se lleven lo mejor de este episodio, hemos diseñado un material descargable. Quédense con nosotros porque al decir la palabra clave, solo deben escribirla en comentarios para recibirla. Seguimos con el tema de hoy. El material a menudo menciona el término Nishmat Haim, que podríamos traducir un poco como el aliento de vida. Vale. Esa energía vital básica que anima a cualquier ser vivo, sea una planta o un perro. Pero el concepto central de hoy, el verdadero núcleo de este misterio, es la Nitzut. La Nitzut. Eso es. Y aquí el texto es categórico. No estamos hablando de poesía, no es una metáfora sobre la bondad interior ni nada de eso. Afirman que el Creador, al que llaman Abba o el Padre Azul, literalmente se fracciona. Madre mía. Sí, toma una porción de su propia esencia absoluta, se divide y desciende para habitar físicamente en el espacio finito de la mente humana. Vale, vamos a desgranar esto porque la idea de que lo infinito se meta en una caja de hueso y carne es súper difícil de procesar. Desde luego. A menudo he escuchado la típica metáfora de la gota de agua y el océano, pero siempre me ha parecido un poco vacía, como que no explica el mecanismo real. Pensando en términos más modernos, sería más correcto imaginar que el Creador ha distribuido miles de millones de terminales de fibra óptica por el universo. A ver, es una buena analogía. O sea, cada cerebro humano sería un terminal diminuto, pero está conectado en tiempo real a la red principal. Obviamente no contiene toda la información de la red, pero la señal, la luz que viaja por ese cable, es idéntica en naturaleza al servidor central. Lo fascinante aquí es que la idea de la fibra óptica ayuda un montón a visualizar la conexión directa. Pero requiere un matiz importante. Cuéntame. Un cable de fibra óptica transmite datos de un lado a otro. Sin embargo, la Nitzut no es un canal de comunicación por donde Dios te manda correos electrónicos. Ya, no es un chat.
Exacto. El texto la define como una presencia real, una vibración constante. Es Dios en miniatura, en estado puro, residiendo de forma autónoma. Es decir, no es un intermediario, es la entidad misma habitando la mente. Vale. Pero a ver, si aceptamos la premisa de que tenemos a la mismísima entidad en la cabeza, tengo que plantear la objeción más obvia del mundo. Tú miras las noticias y el mundo es un caos absoluto. Ya. Hay guerras, hay crueldad, atrocidades incomprensibles. Si el jefe supremo está literalmente dentro de la mente de cada líder político o de cada criminal, de cada uno de nosotros, vamos, ¿por qué no interviene? Claro. ¿Por qué no actúa como una brújula infalible que nos impida destrozarnos los unos a los otros? Pues porque estaríamos hablando de control. Y el pilar absoluto de toda esta cosmología es el respeto inquebrantable por el libre albedrío. O sea, no obliga. Jamás. La Nitsuts nunca impone. No grita ni toma el control de tu razonamiento. Su forma de operar es extremadamente sutil, se limita a inspirar. Qué curioso. Sí, fomenta la intuición, empuja hacia la búsqueda de la belleza o genera esos impulsos repentinos de generosidad desinteresada. Trabaja siempre desde el sustrato más profundo de las emociones. Pero espera, porque los textos mencionan que frente a emociones destructivas, como el odio extremo o la sed de venganza, esta chispa temporalmente enmudece. Así es. O sea, ¿no es eso un fallo de diseño garrafal? Justo en el momento en que el ser humano está a punto de cometer una barbaridad tremenda, cuando más necesita que ese copiloto moral le pise el freno, la chispa coge y decide quedarse callada mirando para otro lado. Ya, es normal pensarlo. ¿Cómo justifican las fuentes esta desconexión tan bestia? Es una objeción muy lógica desde nuestra perspectiva humana, porque nosotros solemos resolver los problemas interviniendo. Pero para la chispa, intervenir anulando tu decisión sería destruir tu valor como individuo. Claro, te convertiría en un robot. Eso es, no es un copiloto que pueda quitarte el volante. Es más bien un faro. Si tú decides conducir a ciegas hacia el acantilado y apagas las luces del coche dejándote cegar por el odio, el faro sigue ahí. Pero tú ya no lo estás mirando. Exactamente. La chispa se retrae temporalmente porque su naturaleza es el amor puro, y el amor absoluto no puede coexistir activamente con la voluntad de destruir. Simplemente espera pacientemente en el fondo de la mente a que la tormenta pase. A que la persona vuelva a ser receptiva. Así es. Vale, entendido. No interviene por la fuerza porque hacerlo rompería totalmente las reglas de este juego evolutivo, lo cual nos lleva al inicio de todo este juego. Antes he mencionado un reloj y la cifra exacta de los 5 años y 10 meses. Los famosos 2134 días. Entonces, ¿qué significa todo esto? Las fuentes hablan de 2134 días desde el nacimiento. Ese es el momento exacto en el que la Nitsut llega a la mente infantil. Pero, ¿por qué una cifra tan matemática? Llama la atención, ¿sí? Quiero decir, el desarrollo biológico y cultural de un niño en Tokio no tiene nada que ver con el de un niño en una tribu aislada del Amazonas. ¿Cómo puede haber un reloj universal tan sumamente rígido? Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el reloj no mide la cultura ni el entorno, mide el desarrollo neurológico puro y duro. Ah, vale, biología. Exacto. Esos 2134 días marcan, según la arquitectura de estos textos, un umbral biológico estándar para toda la especie humana. Es el instante preciso en el que el cerebro físico adquiere la madurez estructural suficiente para procesar la primera decisión moral genuina. ¡Wow! Al encenderse, la mente demuestra que ya no es solo una máquina biológica de supervivencia, se convierte en un terreno fértil para lo espiritual. Y es en ese milisegundo exacto cuando el fragmento divino desciende. Esto establece la frontera definitiva entre el ser humano y el reino animal. ¡Qué fuerte! Y además las fuentes documentales ilustran esto con una anécdota súper bonita sobre un perro, ¿verdad? Un basenji negro que se llamaba Ot. Sí, Ot. Ot acompañaba a los exploradores en los textos. Era un animal prodigioso, por lo que cuentan. Valiente hasta la temeridad, era capaz de enfrentarse a bandidos para proteger a su dueño. Una maravilla de perro. Demostraba un afecto inmenso y un instinto de protección feroz. Podía sentir tristeza, alegría, de todo. Pero, y aquí está la clave del asunto, Ot carecía de la chispa divina. Antes de seguir, un aviso rápido. Ya tienen en pantalla la palabra necesaria para recibir el material descargable. Solo tienen que escribirla en los comentarios. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si quieren profundizar más en este universo.
Claro, porque por muy listo o leal que fuera Ott, nunca en la vida se iba a sentar en una colina a mirar las estrellas preguntándose cuál es el propósito de mi existencia o a dónde voy cuando me muera. Ese es el punto exacto, la angustia existencial, esa necesidad desbordante que tenemos de crear arte, de componer una sinfonía o de buscar respuestas filosóficas. Bueno, no son meros subproductos de la evolución neuronal. Ya, no es que el cerebro sea muy grande y ya está. No. Según este marco teórico, son la consecuencia directa de tener la Nitzud instalada en el cerebro. La chispa es el motor absoluto de la trascendencia. Los animales viven en el eterno presente, son perfectos en su diseño biológico, pero no tienen conciencia de su propio yo en relación con el cosmos. O sea, no tienen ese faro interno generándoles inquietud todo el rato. Exacto, no les hace falta. Lo cual nos empuja al siguiente nivel de esta cosmología que estamos explorando. Ya tenemos el hardware biológico, que sería el cerebro temporal, y tenemos la actualización del software cósmico, la chispa, a los 2134 días. Pero, ¿dónde queda el alma en todo esto? Buena pregunta. Porque en la cultura popular usamos mente, espíritu y alma casi como si fueran sinónimos. Pero los textos plantean una especie de ecuación matemática. Dicen que mente más chispa da como resultado el alma, y afirman que el cerebro, la mente humana per se, es solo materia orgánica que se pudre en la tierra, desaparece por completo. Así es. Es duro, pero la identidad biológica está destinada a desaparecer. El cerebro que memoriza datos cotidianos, la lista de la compra, no tiene continuidad ninguna. Y ahí es justo donde el sistema parece que va a colapsar. Porque, a ver, si la mente física, que es donde guardo mis recuerdos, mi identidad, la cara de la gente que quiero, se desintegra por completo al morir, ¿cómo sobrevivo? Ya. ¿Qué es lo que pasa al otro lado? Se me ocurre usar de nuevo la analogía informática. Si el cuerpo es el ordenador, que sabemos que se va a estropear, y la chispa es la conexión a Internet, el alma sería como una especie de disco duro en la nube donde se va subiendo una copia de seguridad de mi personalidad a lo largo de toda mi vida. La imagen de la copia de seguridad es súper útil para visualizarlo, sí, pero requiere un pequeño ajuste funcional. A ver, En un servicio en la nube moderno, tú puedes seleccionar qué archivos subes y cuáles no. O incluso puedes borrar una carpeta si tiene un virus o fotos de un ex que ya no quieres ver. claro. Pues el alma, la nishma, no funciona así en absoluto. Al principio es una criatura que no razona ni habla. Los textos dicen que simplemente se llena. Lo absorbe todo. Todo. Absorbe absolutamente todo. No hay filtro ni hay botón de borrado. Cada decisión moral, cada experiencia profunda, cada acto de amor inmenso o de egoísmo terrible se inscribe a fuego en ella. Es decir, el alma es el contenedor en bruto de nuestra identidad existencial y la chispa es la que va organizando ese archivo. Correcto. La Nitzud actúa como el arquitecto jefe de esa alma. Y hay que entender algo crucial aquí. La chispa no está perdiendo el tiempo intentando resolverte un problema de la hipoteca o un mal día en la oficina. Ya no está para pequeñeces. Cero. Todo su esfuerzo, todo ese susurro interno del que hablábamos, está dirigido a preparar esa copia de seguridad, la nishma, para la verdadera vida. Ajusta los valores de esa alma naciente para que, cuando el cuerpo biológico por fin colapse, pueda sobrevivir al choque tremendo de despertar en una realidad completamente distinta. Te prepara para la eternidad, vamos, no para el martes que viene. Y esto cambia drásticamente la forma en que entendemos nuestro propósito en la vida. Porque, a ver, si la inmortalidad ya está garantizada, y las fuentes subrayan esto constantemente, hablan de un regalo sin condiciones, sin trucos ni trueques. ¿Sin letra pequeña? Exacto, entonces surge la pregunta obvia. Si ya soy inmortal por el simple hecho de haber pasado de los 6 años de edad, ¿qué sentido tiene esforzarme en ser buena persona? ¿Qué se supone que debo hacer mientras estoy aquí atrapada en este cuerpo biológico? Pues los textos responden a esa gran pregunta con lo que denominan el principio omega. Y eso es, Y ojo, no es una lista de mandamientos o prohibiciones estrictas. Es una actitud. El principio omega se define como la decisión íntima y voluntaria de alinear tu propia voluntad con la de ese faro interno. Es el acto de decir literalmente, me pongo en tus manos, haz tu voluntad. o sea, un salto de fe ciego. Ciego, pero un salto con consecuencias mecánicas reales en este universo. El material asegura que cuando un ser humano toma genuinamente esa decisión en su interior, no es que reciba un premio cósmico o una medalla, es que la maquinaria inmensa del universo,
tanto la visible como la invisible, comienza a operar a su favor. Wow. El miedo, que al final es el gran paralizador del ser humano, comienza a disolverse poco a poco. Las fuentes dicen que la esperanza se convierte entonces en el ADN del alma. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con estos documentos, porque quien transmite y ejemplifica este principio omega en las fuentes es un Jesús de Nazaret que no tiene absolutamente nada que ver con los cuadros del Renacimiento. Nada, ni rastro del personaje solemne. Es que no es un ser pálido, tristón y castigador. Describen a un hombre Dios que bromea, que tiene un sentido del humor afiladísimo, que trabaja sudando madera para construir barcos y que encima se pone a cocinar una ensalada de manzana, apio y nueces para sus seguidores. Sí, es una imagen brutal. Y a ver, al principio puede parecer un dato pintoresco, puramente anecdótico para darle color al texto. Pero cuanto más lo piensas, más te das cuenta de que un Jesús que cocina y ríe a carcajadas es una bomba de relojería teológica. Totalmente, porque desmitifica lo divino y lo aterriza en la cotidianidad más absoluta. Exacto, destroza por completo lo que los textos llaman la religión de autoridad. Si resulta que lo divino disfruta preparando una ensalada, entonces la solemnidad tremenda de los templos, los cánticos superlúgubres, los altares inalcanzables y la amenaza del castigo eterno pierden todo su sentido. Se caen a pedazos. Las fuentes son implacables con las estructuras basadas en el terror. Oponen esa vieja estructura a la religión del espíritu, que dicen que es completamente directa. O sea, si el creador ya habita como una vibración dentro de tu propia mente, ¿qué sentido tiene pagarle a un intermediario para que hable con él? Ninguno. Y esto plantea una pregunta importante, y redefine radicalmente el concepto mismo de la adoración. En la religión de autoridad de la que hablabas, adorar implica siempre humillación. Claro, arrodillarse. Tú eres pequeño, eres miserable, eres indigno, y te postras ante un ser inmenso para suplicar un poco de piedad. Pero bajo la lente de la religión del espíritu, adorar se transforma en lo que el texto llama un gesto de gratitud intelectual. Me encanta ese concepto. Es precioso. Es asomarse al interior, observar esa chispa y comprender que sois socios en un viaje eterno. Adorar es reconocer con muchísimo asombro que los seres humanos somos, atiende, dioses en formación. Y el texto usa una frase maravillosa para esto. Dice que cuando adoras de esta forma tan íntima, el Creador te levanta a la altura de sus ojos. Es una frase que te obliga a cambiar la postura física casi de inmediato. Totalmente, te endereza. Ya no miras al suelo con miedo. Y esa idea de ser dioses en formación nos sirve de puente perfecto para entrar en la última fase de nuestro análisis de hoy, el gran clímax de esta arquitectura. Vamos allá. Hemos hablado del cuerpo físico que muere, de la mente que desaparece para siempre y de esa alma, la copia de seguridad, que sobrevive pilotada por la chispa divina. Bien, el cuerpo biológico exhala por última vez. ¿Qué pasa un segundo después? ¿Hacia dónde viaja exactamente ese disco duro? Pues despierta en lo que las fuentes denominan los mundos MAT. Espera. ¿Qué significa exactamente la sigla MAT? Lo hemos dejado pasar en otros momentos, pero suena a terminología técnica pura. Sí, MAT es el acrónimo de Mundos Arquitectónicos Transitorios. A veces también los llaman esferas morontiales o de materialidad transitoria. Vale. Son planetas inmensos diseñados específicamente para ser el puente entre la existencia física cruda y la existencia puramente espiritual. Cuando la persona despierta allí, ocurre la verdadera resurrección. Y el primer gran alivio al abrir los ojos es que, a partir de ese instante, la muerte ya no existe. Madre mía, qué descanso. El miedo a la aniquilación desaparece para siempre jamás. O sea, recuperamos la conciencia, recordamos perfectamente quiénes fuimos, pero ya no estamos en este cuerpo frágil de carbono. Para nada. Los documentos describen un envase físico nuevo, y es fascinante. Dicen que es un cuerpo que ya no necesita comer de la misma manera, por lo que no tiene aparato digestivo. Adiós a las digestiones pesadas. Ya te digo, tampoco tiene sangre ni corazón que la bombee. Se nutre directamente de otro tipo de energía ambiental, pero sigue teniendo tacto, sigue percibiendo la belleza, sigue siendo real y tangible al 100%. Es un cuerpo muchísimo más eficiente. Está diseñado para el aprendizaje continuo, no para sobrevivir a duras penas. Pero ojo, despertar en ese mundo MAT es solo la línea de salida. Solo el principio. Los textos hablan de aproximadamente 600 saltos o transformaciones evolutivas a través de diferentes constelaciones y universos. Con cada etapa superada, el individuo va perdiendo carga material.
Piensa en ello como ir quitándose abrigos pesados a medida que vas entrando en una casa muy cálida. Qué buena imagen. Pierdes la forma humanoide poco a poco, tus sentidos se expanden a niveles locos para percibir realidades cada vez más sutiles, y tu intelecto se agudiza de forma exponencial. Wow. Al final de estos centenares de saltos larguísimos, la entidad abandona cualquier rastro de materia. Se convierte en pura energía espiritual. El texto lo describe como llegar a ser pura luz. Una luz consciente que piensa, que razona y que sobre todo recuerda perfectamente su origen humilde. Y todo ese gigantesco recorrido de transformación tiene un destino final, el paraíso. El centro de todo. Pero, y aquí es donde toda la propuesta resulta abrumadora, el objetivo no es llegar allí para sentarse a descansar en el sofá. La meta absoluta de la existencia humana, según este marco, es la fusión cósmica. Palabras mayores. Ese fragmento del Creador y la Nishma, el alma que contiene todo lo que tú has sido y eres, se entrelazan de tal manera que se convierten en una sola identidad nueva. Eso es. La analogía que usa Almas Textos, y me parece preciosa, es la de la madera y el fuego. La madera es el ser humano y el fuego es la chispa divina. Al arder juntos, ambos se transforman en una llama única, que ya jamás se puede separar. Y al fusionarse, el antiguo humano inicia su carrera en el cosmos como un dios creador. Fíjate que es el cierre perfecto para la paradoja brutal con la que empezamos hoy. Total. Si te paras a analizar fríamente la lógica de esta historia, te encuentras frente a un sacrificio de una escala incomprensible. El Creador, la entidad suprema y absoluta del universo, no necesita a los humanos para absolutamente nada. Es autosuficiente. Y sin embargo, elige de forma totalmente voluntaria fragmentarse, humillarse y encerrarse en la mente de un primate evolucionado. Decide compartir el dolor, el miedo, la enfermedad y la alegría desde el asiento trasero de una mente temporal. ¡Qué barbaridad! Todo ese esfuerzo hercúleo, toda esa paciencia silenciosa de siglos, solo tiene un único fin: elevar a esa criatura primitiva, paso a paso, salto a salto, hasta sentarla a su lado exactamente en su mismo nivel de existencia. O sea, no es una demostración de poder por parte de Dios, es una demostración de amor estructural gigantesco. Para recapitular un poco el asombroso modelo que hemos estado explorando en esta inmersión, según estas fuentes, somos animales que, a los 2134 días, adquirimos capacidad moral y recibimos un fragmento literal del Jefe Supremo. Exacto. Nuestra mente mortal combinada con esta chispa engendra un alma inmortal. Aplicando el principio omega, que es dejando que ese faro interno nos guíe, perdemos el miedo a vivir. Y tras abandonar este cuerpo físico tan limitado, evolucionamos a través de mundos transitorios, perdiendo densidad material, hasta convertirnos en luz pura, fusionarnos con el Creador y participar directamente en la creación de nuevos universos. O sea, es una arquitectura que no da puntada sin hilo. Es un diseño lógico impecable de principio a fin. Pero a ver, antes de despedirnos, yo creo que es necesario aterrizar tanta inmensidad cósmica en una reflexión más terrenal. Me parece súper necesario, sí. Algo que se desprende directamente de las reglas de estos textos y que quien nos escucha debería llevarse para darle unas vueltas hoy. Te escucho, a ver. Hemos repetido varias veces que absolutamente todo ser humano adquiere esa chispa a los 5 años y 10 meses, sin excepción. Las fuentes insisten muchísimo en que nadie, pero nadie, recibe una chispa defectuosa o una chispa más pequeña que los demás. Claro, no hay ciudadanos de segunda. Exacto. Todos albergamos exactamente la misma porción de perfección. Ahora bien, si bajamos esto a nuestra realidad social e histórica de hoy en día, ¿cómo redefine esto nuestra concepción humana de la justicia, del castigo o sobre todo de la venganza? ¡Ostras! Porque la implicación directa e ineludible es que los dictadores más sanguinarios, los peores criminales de la historia humana, o sencillamente la persona que más daño te ha hecho a ti en tu vida, albergan en su mente la misma presencia perfecta de Dios que tú. Madre mía. Es una conclusión lógicamente irrebatible dentro de este sistema que explican los textos, pero emocionalmente te digo que es un bloque de cemento. Lo es durísimo de tragar. Si todos, sin ninguna excepción, son portadores del Jefe Supremo, entonces el desprecio que sentimos hacia otros, nuestro sentimiento de superioridad moral o nuestro deseo de condenación eterna para los que consideramos los malos de la película, pierde toda su base de sustentación. Se desmorona. Nos empuja a un abismo súper incómodo.
Somos capaces de mirar a los ojos al peor de nuestros rivales y ver, más allá de la máscara de sus errores humanos, al creador del universo experimentando la vida a través de ellos. O sea, pasas de una visión de la humanidad totalmente dividida en bandos, en ganadores y perdedores morales, a la abrumadora comprensión de que todos, absolutamente todos, somos la misma madera intentando prender el mismo fuego. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de las fuentes. Ha sido un viaje denso, no nos vamos a engañar, pero absolutamente transformador a nivel conceptual. Para la gente que está al otro lado, esperamos de verdad que este análisis a fondo os haya aportado una perspectiva tan desafiante como inspiradora. Cerramos por hoy, pero la investigación sigue en el video que tienen en pantalla. Hagan clic para continuar y no olviden su palabra clave en los comentarios para recibir el material descargable. Hasta pronto.